Hola, mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica escrito el sistema de apoyo de mi profe, las 24 horas. Vamos a dar el siguiente tópico: balance de ecuaciones redox usando el método del ion-electrón. Resumen. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos los conceptos y metodologías. En la sección 2 vamos a ver las aplicaciones de los conceptos y fundamentos a ejemplos concretos. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Nomenclatura. 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 Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. También hemos usado como referencias de apoyo Chopin y Jaffe, Química, Ciencia de la Materia, la Energía y el Cambio, y la referencia de Ruth Glass de Farré, Determinación de los coeficientes de las ecuaciones químicas. Sección 1. Revisión de conceptos. Sección 1.1. Número de oxidación. Es una herramienta que nos permite establecer la valencia de un elemento químico presente en un ion o compuesto neutro, antes y después de un proceso. Por favor, revisa esta lámina para más detalles. Reglas para asignación del número de oxidación. En esta lámina resumimos las reglas para asignar el número de oxidación de elementos en su estado libre y en cationes simples. Es bueno mencionar que en estos dos casos se habla de una verdadera valencia. Para el caso de elementos en iones poliatómicos o moléculas, el número de oxidación se obtiene aplicando una metodología que la vamos a ver a continuación. Reglas de asignación del número de oxidación de un elemento. Continuación. El número de oxidación del hidrógeno, el oxígeno y cationes alcalinos presentes en iones poliatómicos y compuestos neutros se muestran en esta lámina. Reglas de asignación del número de oxidación de un elemento. Continuación. En esta lámina se explica cómo obtener los números de oxidación de los elementos en un catión poliatómico. Se usa como ejemplo el catión H3O positivo. Este ejemplo quiere demostrar la coherencia que hay entre los números de oxidación del hidrógeno y el oxígeno, tal que se cumple el principio de conservación de la carga, ver recuadro rojo. Reglas de asignación del número de oxidación de un elemento. Continuación. En esta lámina se explica cómo obtener los números de oxidación de elementos en una molécula neutra. Se usa como ejemplo la molécula del agua H2O. Este ejemplo quiere demostrar la coherencia que hay entre los números de oxidación del hidrógeno y el oxígeno, tal que se cumple el principio de conservación de la carga. Ver recuadro rojo. Se demuestra que la suma ponderada de las cargas de los elementos da el valor de 0, que es la carga de la molécula neutra del agua. Reglas de asignación del número de oxidación de un elemento. Continuación. En esta lámina se explica cómo obtener los números de oxidación de elementos en una molécula neutra. Se usa como ejemplo las moléculas del NH3 y CH4, es decir, metano y amoníaco. La suma ponderada de los números de oxidación de los elementos en cada molécula da el valor de 0, por ser neutras estas moléculas. En esta lámina se explica cómo obtener los números de oxidación de elementos en una molécula neutra. Se usa como ejemplo las moléculas de etano y el ácido acético. Por favor, revisa esta lámina. Sección 1.2. Cálculo del número de oxidación de un elemento. Metodología para el cálculo del número de oxidación, caso iones. En la sección 1.1 determinamos los números de oxidación de los elementos en iones y compuestos neutros, usando tanteo, tratando de conciliar
que la suma de los valores de los números de oxidación coincidan con la carga neta del ion o molécula. En esta sección se usan los métodos algebraicos basados en ecuaciones de conservación de la carga para despejar el valor buscado del número de oxidación del elemento de interés. En este caso estamos calculando el número de oxidación del azufre, S, en el ion sulfato. Por favor, revisa esta lámina. Metodología para el cálculo del número de oxidación. Caso de ácidos, sales y bases. En esta lámina estamos calculando el número de oxidación del hierro en el compuesto Fe2SO4 Aquí usamos como dato la valencia del ion sulfato cuyo valor es -2. Por favor, revisa la lámina. Sección 1.3. Oxidación y reducción, oxidante y reductor. En esta lámina estamos revisando los conceptos de oxidación, reducción, oxidante y reductor. Por favor, revisa la lámina. Sección 1.4. Ecuaciones redox. Definición y característica del redox. Redox es el término usado en química para definir todas aquellas ecuaciones químicas que representan aquellas reacciones donde ocurren simultáneamente el proceso de oxidación y reducción. Para más detalles, por favor, revisa esta lámina. Un ejemplo de ecuación redox. La ecuación que se muestra en esta lámina es de gran importancia, ya que es la base del proceso de obtención del acero. Nótese que al examinar los números de oxidación de los elementos que pertenecen a los reactantes y comparándolo con los números de oxidación de los productos, se encuentra que los elementos hierro y carbono cambian sus valencias. El elemento hierro tiene un número de oxidación de +3 en el F2O3, mientras que en el producto este elemento tiene un número de oxidación de 0. Por lo tanto, hay un cambio de -3 en los números de oxidación del hierro en el reactante y el hierro en el producto, es decir, el hierro recibe 3 electrones durante el proceso y se dice que hay una reducción del elemento hierro. En recuadro rojo se muestra la semirreacción de reducción. Por otro lado, el elemento carbono en los reactantes tiene un número de oxidación de 0, mientras que en el producto este elemento tiene un número de oxidación de +4. Por lo tanto, hay un cambio +4 en los números de oxidación del carbono en el reactante y el carbono en el producto, es decir, el oxígeno pierde 4 electrones durante el proceso. Y se dice que hay una oxidación del elemento carbono. En recuadro verde se muestra la semirreacción de oxidación. Sección 2. Ejemplos de balance de ecuaciones redox, ion-electrón. Hay dos tipos de reacciones redox. Un tipo son las reacciones redox moleculares, en las que están envueltos compuestos neutros. No hay iones en el medio de reacción. En el recuadro azul hay un ejemplo de este tipo de reacciones. El otro tipo son las reacciones redox iónicas, en las que están envueltos iones en el medio de reacción. En el recuadro verde hay un ejemplo de este tipo de reacciones. En ambos tipos de reacciones redox se puede llevar a cabo en medio ácido, básico o neutro. En esta presentación nos vamos a enfocar en las ecuaciones redox moleculares por ser las más complicadas de balancear. Sección 2.1. Ejemplos. Un reductor, un oxidante. En este ejemplo vamos a resumir el procedimiento para balancear una ecuación redox, caso, un reductor, un oxidante. Vamos a ilustrar con un ejemplo que se muestra en esta lámina en recuadro amarillo. Es una ecuación redox molecular en medio ácido. Paso 1. Colocar los números de oxidación en los elementos que forman las moléculas. Empezamos con la molécula de HNO2, usando los métodos discutidos en la sección 1.2. Se obtiene el número de oxidación del elemento nitrógeno. Se plantea la ecuación de conservación de la carga y se resuelve la ecuación en recuadro verde para obtener el número de oxidación del nitrógeno, el cual es igual a +3. Paso 1. Continuación. Estudiamos la molécula de KMnO4. Usando los métodos discutidos en la sección 1.2, se obtiene el número de oxidación del elemento potasio, igual a +1.
Recordar que el anión MnO4 tiene valencia igual a -1, por lo tanto la valencia del potasio debe ser +1. Se plantea la ecuación de conservación de la carga y se resuelve la ecuación en recuadro en verde para obtener el número de oxidación del manganeso, el cual es igual a +7. Paso 1, continuación. Estudiamos la molécula de H2SO4. Usando los métodos discutidos en la sección 1.2 se obtiene el número de oxidación del elemento azufre. Se plantea la ecuación de conservación de la carga y se resuelve la ecuación recuadro verde para obtener el número de oxidación del S, azufre, igual a +6. Paso 1, continuación. Aplicando las mismas metodologías a las moléculas de HNO3, MnSO4, K2SO4 y H2O, tenemos ya establecidos los valores de los números de oxidación de los elementos de estas moléculas. Paso 2. Determinar qué elementos son el agente oxidante y el agente reductor. Paso 3. Plantear las ecuaciones parciales correspondientes de oxidación y reducción. Ver semireacciones en recuadro azul. Tomar en cuenta A. En ambos miembros de las ecuaciones parciales, escribir los sillones del agente oxidante y reductor. B. Compuestos como óxidos, peróxidos y amoníacos se trabajan como moléculas. C. Todos los elementos en su estado natural se escriben igual. Nótese que en el nitrógeno, en las moléculas HNO2 y HNO3, cambió su valencia. Por lo tanto, hay que plantear la semirreacción con los sillones NO2- y NO3-. Por eso se llama este método de balanceo ion-electrón. Nótese también que el manganeso en las moléculas de KMnO4 y MnSO4 cambió su valencia, por lo tanto, hay que plantear la semirreacción con los sillones MnO4 y Mn+2. Paso 4. Balancear los átomos que cambian valencia en las semirreacciones. En este caso los elementos nitrógeno y manganeso están balanceados. Paso 5. Balancear las cargas de las semirreacciones, usando H+ si el medio es ácido, o usar OH- si el medio es básico. En este caso se usan los H+, protones ácidos, para balancear las cargas. Paso 6. Balancear los oxígenos usando H2O. Nótese que al balancear los oxígenos quedan automáticamente balanceados los hidrógenos. Esto permite hacer un chequeo de las semirreacciones, ya que si los hidrógenos no quedan balanceados, entonces hubo un error durante el proceso de construcción de las semirreacciones. Por lo tanto, hemos balanceado las semirreacciones. Paso 7. Igualar los electrones de ambas semirreacciones. El procedimiento más sencillo es multiplicar el número de electrones de la primera semirreacción por la segunda ecuación de la semirreacción. Luego, multiplicar el número de electrones de la segunda semirreacción por la primera ecuación de semirreacción. Paso 8. Se hacen las operaciones de multiplicación. Paso 9. Se suman las semirreacciones para generar la ecuación esquemática. Ver recuadro en rosado. Paso 10. Se simplifica la ecuación esquemática. Se verifica que la ecuación esquemática está balanceada. Es importante mencionar que el balance de la ecuación esquemática implica la igualdad de átomos de la misma especie en ambos lados de la ecuación, pero también implica que la carga neta es la misma en ambos lados de la ecuación. Paso 11. Transferencia de los coeficientes de la ecuación esquemática a la ecuación molecular. Esta etapa es una de las más delicadas, ya que no siempre hay una correspondencia vis a vis entre los coeficientes de la ecuación molecular con los coeficientes de la ecuación esquemática. En otras palabras, no es una relación directa. Se recomienda transferir solo los elementos que cambian de valencia, ver los coeficientes en rojo. Se recomienda tocar de último el coeficiente para el agua. Algunas veces estos coeficientes condicionan el valor del coeficiente de una de las moléculas
que no cambia la valencia. En este caso hay que colocar un coeficiente igual a 1 en el K2SO4, ver 1 en color verde en la ecuación molecular, ya que la única fuente de potasio es el KMnO4. Nótese que solo queda por establecer el coeficiente del H2SO4. Paso 11. Continuación. Transferencia de los coeficientes de la ecuación esquemática a la ecuación molecular. Debido a que la única fuente del sulfato es el H2SO4, entonces colocamos el coeficiente 3 en el H2SO4, ver en azul en la ecuación molecular. Paso 11. Continuación. Finalmente se coloca el coeficiente en el H2O para balancear el H y el oxígeno en la ecuación molecular, ver en morado en la ecuación molecular. Fin. La ecuación molecular está balanceada. Sección 2.2. Ejemplo 2. Dos reductores y un oxidante. En esta sección no se van a hacer explicaciones, ya que los procedimientos son los mismos que en la sección 2.1. Solo se harán comentarios en alguna de las láminas que lo requieran, como refuerzo pedagógico. Paso 1, paso 2. Paso 3. Paso 3, continuación. Es importante mencionar que las semirreacciones se forman con la especie representativa en cada compuesto. En la semirreacción 2 se colocan las especies 3I-1 y 3IO4-1. Nótese que en esta semirreacción se colocó 3I-1 en lugar de un solo I-1, ya que la especie del elemento yodo que opera en el compuesto CrI3 es precisamente I3, o mejor dicho, 3I-1. Por otro lado, en la semirreacción 3 se colocan las especies Cl2,0 y Cl-1. Nótese que en esta semirreacción se colocó Cl2 en lugar de un solo Cl0, ya que la especie del elemento cloro que opera en el compuesto Cl2 es precisamente Cl2. La razón de estos procedimientos será evidente en el paso 11, cuando se vayan a transferir los coeficientes de la ecuación esquemática a la ecuación molecular. Paso 4, paso 5. Paso 6. Balancear los oxígenos usando H2O. Paso 7. Igualar los electrones de las semirreacciones. El procedimiento es que la suma de los electrones generados por las semirreacciones 1 y 2 se iguale a los electrones consumidos en la semirreacción 3. Un procedimiento conveniente es multiplicar por un factor 2 las ecuaciones 1 y 2 y por 27 la ecuación 3. Nótese que 27 es la suma de los electrones producidos por las reacciones 1 y 2. Paso 8. Paso 9 y 10. Se suman y se simplifican las semirreacciones para generar la ecuación esquemática. Paso 11. Transferencia de los coeficientes de la ecuación esquemática a la ecuación molecular. Esta etapa del balance comienza empacando los 2 iones cromo 3 con los 6 yodo -1 para formar dos moléculas del compuesto original CrI3. Se coloca el coeficiente 27 del cloro. Se coloca de manera directa el coeficiente 64 al NaOH, ya que esta es la única fuente de OH y de sodio en la reacción. Se colocan de manera directa los 6 del IO4-1, los 54 del cloro-1 y los 32 del agua. Fin. La ecuación está balanceada. Sección 2.3. Ejemplo 3. Análisis redox del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno H2O2 tiene asociado dos semirreacciones. Ver ecuaciones 1 y 2 de esta lámina. Por lo tanto, el H2O2 actúa tanto como oxidante, semirreacción 1, o como reductor, semirreacción 2.
Este tipo de compuesto se lo denomina autorredox. Es interesante revisar la redox de las ecuaciones 3 y 4, en donde está presente como el H2O2 como reactante. Nótese que en la ecuación 3 se produce O2 y por lo tanto el H2O2 está operando según la semirreacción 2. Por otro lado, la ecuación 4 no exhibe ninguna producción de oxígeno y, por lo tanto, el H2O2 está operando según la semirreacción 1. Este análisis nos permite definir el tipo de semirreacción que uno debe escoger para los compuestos tipo autorredox como el H2O2. Esta lámina esclarece los criterios antes expuestos a la hora de definir semirreacciones. La ecuación 1 se puede asociar a las semirreacciones 2 y 3. Por lo tanto, para balancear la ecuación 1 se aplica la metodología de la sección 2.1, ejemplo 1. Nótese que debe aplicarse el método ion-electrón medio ácido. Queda como ejercicio para el estudiante su balanceo. Esta lámina esclarece los criterios antes expuestos a la hora de definir semirreacciones. La ecuación 1 se puede asociar a las semirreacciones 2 y 3. Por lo tanto, para balancear la ecuación 1 se aplica la metodología de la sección 2.1, ejemplo 1. Nótese que debe aplicarse el método ion-electrón medio básico. Queda como ejercicio para el estudiante su balanceo. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus trabajos y proyectos. Somos la gente de Mi Profe 24 horas. Te invitamos a que te suscribas, comentes y compartas lo que estamos haciendo en nuestro canal. También puedes contactarnos en WhatsApp a través del teléfono más 57 312 609 9195 o en nuestra plataforma virtual miprofe24horas.com o a través del Facebook Mi Profe 24 horas o también en Instagram Mi Profe 24 horas piso oficial.